Buenas tardes, mi nombre es Leoncio Moreno, estudiante de la Facultad de Organización Deportiva en la maestría de Actividad Física con acentuación al alto rendimiento, que a continuación vamos a desarrollar el tema de la capacidad condicional de la resistencia, que es una de las capacidades más fundamentales en el desarrollo de cualquier atleta, pues es una capacidad de base en el cual la podemos en primera instancia definir como la capacidad del organismo de luchar en contra del cansancio del ejercicio físico de larga duración. Esto no es una de las tantas definiciones, como también Solín no lo refiere como la resistencia a la capacidad de realizar un trabajo prolongado a nivel de la intensidad requerida luchando contra el proceso de fatiga. Y bien, en primera instancia, este viene siendo el concepto de la definición de la resistencia, el cual los dos autores antes mencionados concluyen que es una capacidad que lucha contra el cansancio. Entonces vamos a continuación ver esta resistencia, cuáles son los tipos de resistencia y cómo se expresa. Tenemos por ejemplo la resistencia de larga duración, que es la que requieren deportes de 8 o más minutos de duración. Tenemos la resistencia de media duración, que está específica para deportes o eventos de 2 a 6 minutos de duración. Tenemos la resistencia de corta duración en deportes o eventos que van de 45 segundos a 2 minutos de duración. La resistencia puede ser y expresarse tanto de manera aeróbica como anaeróbica. En función del sistema energético, por ejemplo, tenemos la resistencia aeróbica. Si se dispone de oxígeno suficiente, es ahí cuando nos encontramos en presencia del trabajo de resistencia aeróbica, como puede ser el maratón, la carrera de 1200 metros o el medio maratón. Tenemos también lo que es el otro extremo de la resistencia anaeróbica. El deporte de oxígeno es menor de que sería necesario, que se inclina hacia otros procesos energéticos donde no hay tanta presencia de oxígeno, en función de la duración del esfuerzo. La resistencia también, por ejemplo, en la corta duración, que va entre de 13 a 10 minutos, y la resistencia anaeróbica, que va entre 10 y 20 segundos, y ya se presenta de manera energética lo que es viendo siendo el lactato en sangre o la ausencia del mismo. Vamos a desarrollar después los métodos de entrenamiento que se pueden trabajar la resistencia, que puede ser el método continuo, el de intervalo, el de la repetición o el de competición o de control. En el método continuo, por ejemplo, lo podemos definir en algunas conceptualidades como su aplicación consiste en una carga ininterrumpida a lo largo de un tiempo prolongado. Es un método, por ejemplo, de la carrera, donde se hace un trote continuo de un trabajo encaminado al sistema energético anaeróbico. El efecto del entrenamiento se basa en la duración, que es relativamente larga, durante el cual se efectúan constantemente procesos fisiológicos. Se consigue ejecuciones más económicas del movimiento y ampliación de funcionalidades de los sistemas orgánicos. Aquí también se puede utilizar como un método de restablecimiento para deportes que trabajan mucho los sistemas energéticos de la resistencia hacia el anaeróbico. El método continuo lo podemos utilizar como medio de restablecimiento, pero encaminado hacia lo aeróbico. Después tenemos otro método para el trabajo de la resistencia, como puede ser el método de intervalos. Las características, por ejemplo, de este método tiene las variantes de cambio de sistemáticos entre fases de carga y descarga. Durante el descanso no se alcanza una recuperación completa y existen pausas incompletas. La duración de los descansos puede situarse en medio minuto o varios minutos en función de la intensidad de duración de la carga a nivel de entrenamiento. Criterio de recuperación de la frecuencia es entre 120 y 130 pulsaciones por minuto. Durante la carga se produce un estímulo hipertrófico sobre el músculo cardíaco. Entonces ya es un trabajo donde ya tiene una relación entre trabajo de descanso, del cual nos interviene ya una hipertrofia en el músculo cardíaco. Tenemos, por ejemplo, después el tercer método, que viene siendo el método por repetición. Las características de este método es que son cargas repetidas y muy intensas con descansos completos intercalados. Durante estos descansos todos los parámetros del rendimiento de los sistemas funcionales complican y vuelven a su estancia inicial. La frecuencia cardíaca debe situarse en un nivel inicial, pero siempre por debajo de las 100 pulsaciones. Entonces, aquí podemos ver la resistencia, por ejemplo,
una resistencia aplicada a la velocidad o a la fuerza, donde se hace un estímulo y se mantiene, pero el cual se debe de iniciar en un estado de no tanto basal, sino una frecuencia cardíaca estable para poderla llevar a su máxima expresión y tener la resistencia mediante las repeticiones. Por último tenemos, por ejemplo, el método de competición o de control, que este método existe en una carga única que requiere rendimiento máximo actual en el ámbito del tiempo a diferencia competitivos. Esto lo vemos ya más que nada en la resistencia que se puede expresar en las competencias, ya sea en el trabajo aeróbico o anaeróbico. Ya una vez que vimos los métodos de resistencia, vamos a ver, por ejemplo, algunos factores que inciden en el desarrollo de la resistencia. Porque estos factores son de principal importancia, porque por ejemplo el trabajo del sistema nervioso central o la voluntad atlética y la capacidad tanto aeróbica como anaeróbica son incidentes del trabajo de la resistencia en dependencia de lo que del tipo de resistencia que estamos buscando. Entonces, de esta manera podemos, mediante estos factores, saber si se va a desarrollar o no. Los factores que inciden, por ejemplo, directamente sobre el nivel del desarrollo de la resistencia puede ser un potencial energético del organismo del deportista, qué capacidad tiene de tolerancia sobre el aspecto anaeróbico o qué consumo de oxígeno tiene hacia el proceso aeróbico, en qué grado se adecua a las exigencias de cada modalidad de competencia. Un ejemplo puede ser cuando no es muy expresible, pero por ejemplo no es la misma resistencia aun y cuando ya sea una inclinación aeróbica, un atleta de 1200 metros a un atleta de medio fondo o de maratón. Entonces es ahí donde vemos los niveles de exigencia de la modalidad de la resistencia. La eficiencia tanto técnica y táctica nos va a requerir mayor o menor resistencia, pues como lo mencionamos al principio, esta capacidad es la que nos lleva a tener una resistencia hacia el agotamiento. Por ejemplo, otro factor que incide directamente son los recursos psíquicos del deportista que retardan o contrarrestan el proceso de fatiga, que también viene siendo un nivel de tolerancia hacia el umbral del dolor del atleta, o que pueda tener una capacidad de trabajo hacia la tolerancia del proceso anaeróbico o aeróbico. La resistencia la podemos subdividir en aeróbica y anaeróbica de una manera general o específica. En la general la contemplaremos como la capacidad para realizar un tipo de actividad que involucra muchos grupos musculares y sistemas por un tiempo prolongado, que viene siendo la carrera, un trote continuo en el ámbito de las personas que cotidianamente hacen actividad física, y la específica ya viene siendo desarrollar la resistencia a cada una de las disciplinas que lo requieran. En el trabajo de la entrenabilidad de la resistencia podemos ver unas zonas de trabajo para ver el trabajo de los sistemas energéticos que se van a desarrollar en la resistencia. Si lo manejamos por cientos de trabajo, podemos ver que en base a la frecuencia cardíaca, al trabajar un 60% de una frecuencia cardíaca máxima, del 60% estamos trabajando la tendencia hacia la resistencia aeróbica. Si trabajamos de este 100% que nos representa nuestra frecuencia cardíaca, si trabajamos del 60 al 80% es un área mixta aeróbica. Si trabajar del 80 al 90 es una mixta anaeróbica, y del 90 hacia arriba sería una anaeróbica láctica. Tendremos por último una conclusión en la cual concluiremos que la resistencia como capacidad nos permite ponernos prácticamente al surgimiento de la fatiga o compensarla con actos volitivos, sobre todo la actividad que sean de larga duración, según sea el umbral del metabolismo que deseamos alcanzar, ya sea del tipo anaeróbico y que predomine el suministro energético del tipo aeróbico.